Vamos a ir a la entrevista que ya tenemos en conexión a la invitada, que vamos a hablar de esto seguro que también. Ella es integrante de Politólogos al Whisky y del movimiento Luchando como Nenas. Y vamos a charlar un poco de esto que veníamos picando. Cami Rusman, bienvenida a Demencia Temporal. Esteban Chacho, Julio Otero, Juan Cabotti. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Perfecto, Muy perfecto. Sí, bien, claro. bienvenida. Gracias por el espacio, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a ti. Para charlar un poco de algo que venís laburando constantemente. Vos estudiás ciencia política, sos futura politóloga, en ella estamos en la misma. Y venís haciendo énfasis en tus redes, en tus laburos, mismo en Politólogos al Whisky, en lo que es los obstáculos, la violencia incluso también, a la cual muchas veces se tienen que enfrentar las pibas cuando se involucran en política. ¿Hubo algún disparador, hubo algún caso que vos dijiste a partir de esto, yo quiero desarrollarme en este tópico? ¿O cómo fue que, medio, imagino que también desde tu lugar, pero cómo fue que llegaste a ese interés tan fuerte? Creería que más que nada por los medios de comunicación y las imágenes que presentan de las mujeres. Siempre que tengo que hablar de este tema, siempre saco el ejemplo de la revista Noticias, unas portadas que tiene de Cristina Fernández de Kirchner, Sí. que la muestran teniendo un orgasmo con el poder, otras portadas que decían Cristina al desnudo, otras portadas que la mostraban amamantando a Sergio Massa y y Alberto Fernández, y la verdad que nunca pude creer el nivel de violencia que se da con las mujeres en política, y también la forma en la que nadie lo cuestiona, y es algo completamente normalizado y algo que es el costo de las mujeres por participar en política. O sea, querés ser presidenta, la tenés que bancar, básicamente. En la subjetividad política argentina, hablo de lo que tenemos, ¿no? En otros países desconozco si sucede así, pero hasta hoy en día, lamentablemente, en muchos casos, está muy vinculado me animo a decir, el hostigamiento sexual, la denigración sexual hacia la mujer y la crítica, ¿no? No es una crítica política, de me gusta esta gestión, esta menos, sino cómo habrá llegado, qué hizo tal cosa, mismo la humillación mediante dibujos, como padeció Cristina, desde violencia de género hasta humillación sexual. ¿Se avanzó algo estos últimos años o seguimos bastante jurásicos todavía, en tu opinión? La verdad que en nuestro país se cree que por el hecho de que hemos tenido mujeres presidentas y de que tenemos un cupo femenino para que haya paridad en el Congreso, se cree que ya hay igualdad de género en política, que ya se la alcanzó, pero la realidad es completamente distinta, porque más allá de la participación política de las mujeres, hay una realidad de violencia y de discriminación sistemática que no se termina. Hace poco tiempo, creo que fue el año pasado, que se aprobó un proyecto para modificar la ley de erradicación de la violencia contra las mujeres para incluir a la violencia política, pero más allá de eso no hay números, no hay protocolos, no hay ningún tipo de plan de prevención. Simplemente entendemos que la violencia política para las mujeres está mal, pero no hacemos nada al respecto. Así que yo creo que el asunto está bastante atrasado en nuestro país. Me reposo primero, clarísimo, Cami. Me reposo un momento sobre Juli, y también sobre Juan, por supuesto. Habíamos entrevistado hace una semana, si mal no recuerdo, a Natalia Pellegrinet, una artista, música, y ella dijo algo muy parecido en el ámbito artístico, ¿no? Había dicho que había una ley de cupos para festivales de participación femenina, pero la ley es una cosa y la práctica después se puede desvariar. ¿Había dicho algo de ese corte? Sí, exacto. Como que el tema es que se cumplan las leyes, en todo sentido. Sí, totalmente. En el caso de la ley de cupo en Argentina se están cumpliendo, y a medida que se están renovando la Cámara, a medida que se va renovando en tercios, se está llegando al cupo de la paridad del 50% que tenemos por ley, pero eso es únicamente en el Congreso. Después, en el resto de los ámbitos de la política, ya sea cargos ministeriales, municipios, gobernaciones, no hay mujeres en igualdad. Creo que hay un estudio de una agrupación feminista que dice que en nuestro país hubieron más gobernadores Carlos que gobernadoras. Entonces, ¡es terrible! creo que es economía feminista el estudio, y la verdad que ya eso te da la impresión de que participación por igual no tenemos, la tenemos únicamente en el Congreso. Y en el Congreso las situaciones de violencia que se dan son terribles. En este momento seguimos teniendo, hace más de un año que hay
violencias de abuso sexual contra Alperovich y él sigue en su cargo. Únicamente tiene una suspensión que no recibe sueldo, pero sigue ahí. Hay denuncias fortísimas, terribles. Esto que vos mencionabas, el caso Alperovich, que si se quiere la punta del iceberg, porque es un caso extremo y obviamente criminal, y uno desciende y ve los micromachismos que uno incluso lo interpelan, porque uno también es un examen que se realiza y que encuentra apreciaciones en uno que se da cuenta que también son hijas de justamente esta subjetividad con la cual crecimos y que intentamos desterrar. En lo que es el estudio, vos sos, hablo con una par, estudiante en lo que es la política, ciencia política, futura politóloga, ¿ha cambiado algo desde las raíces, que es justamente la carrera, el ámbito académico? Desde la inclusión de autoras mujeres hasta el propio enfoque de los profesores, ¿hay un debate sobre esto? ¿Crees que también siguen aún en un proceso muy, muy prolongado? ¿Esa parte vos cómo la sentís? Honestamente, de a poco las mujeres están empezando a organizar. En nuestro país, por ejemplo, está la red de politólogas que tienen en su manifiesto esta idea de que las mujeres empecemos a incluir a otras mujeres y también busquemos a hombres que quieran apoyarnos en este camino de, por ejemplo, que no hayan paneles en los que hayan solo expositores hombres, que empecemos a citar a académicas mujeres que hablan de temas que están invisibilizadas porque también otro hombre lo dijo. Desde ese lado hay un camino que empezó muy recientemente, pero desde el lado de las mujeres. Se tiene que replicar también en muchos hombres. Y también otra cosa que es una realidad es que profesoras plantean cómo lo que son las encuestas de rendimiento académico y etcétera son más fuertes con las mujeres por ser mujeres que con los hombres, y eso también afecta mucho sus posibilidades laborales, etcétera. Uh-huh. Entonces, en el ámbito académico yo creo que todavía también hay un camino largo, pero por suerte de a poco va comenzando. Y así como una especie de centro al futuro, más próximo, ¿no? Porque también hablamos de esto de que sucede en el presente, sucedió en el pasado, pero pensando en las perspectivas desde tu lugar como estudiante, como activista, como alguien que investiga el tópico, pensaba un grupo de pibas, ponerle de alguna zona más céntrica, más allegada a lo que es el consumo literario, lo que es mismo conexión a internet en estos tiempos, pueden tener posibilidad de juntarse, difundirse, ayudarse, sostenerse, mancomunarse, y por ahí, más en el interior del país, el debate va más lento, va por otro lado. Hay casos no digo acá que no haya, por favor, pero hay casos de violencia mucho más silenciados o mucho más difíciles de visualizar. Amén de la protección política, la protección paternalista, la protección judicial. ¿Ves desigual el proceso a nivel país? ¿Sentís que puede haber una mancomunación inclusiva total? ¿De quién tendría que ser, en tu opinión? ¿Eso cómo lo ves? Sí, obviamente estamos mucho más organizados a nivel país en Buenos Aires, eso es una realidad bastante obvia, pero bueno, muchos de los procesos que se organizan justamente en la lucha feminista son nacionales, las conquistas claro. que logramos son nacionales y de a poco se van a ir replicando en las provincias, pero sí, obviamente hay una centralización del movimiento feminista en Buenos Aires que es una realidad. Cami, primero hay un artículo que estás preparando. Estamos charlando con Cami Rusman, integrante de Politólogos al Whisky. Mismo también un activismo que continúa en Luchando como Pibas. Luchando como Nenas. A la hora de vincularse, a la hora de difundirse, ¿qué recomendás? ¿Hay algún foro, algún autor, alguna autora? Algo que vos digas, voy más por acá, aquí se puede encontrar, algún espacio de comunión. No, creo que no entendí la pregunta. ¿A qué te referís? Me compliqué yo solo. No, ¿qué espacio recomendabas en la web, en libros, en lo que es espacio de intercambio? ¿Alguno recomendás? ¿Alguna página, algún centro, así? Bueno, desde Poli al Whisky tenemos nuestro observatorio de género que, bueno, ya lleva más o menos unos 2 meses y que lo estamos tratando de ampliar de a poco. Vamos compartiendo una vez al mes shots de género y tratando de plantear una mirada feminista a muchos temas. Hemos hecho sobre teoría política clásica desde una mirada feminista, hemos hecho sobre historias de las mujeres en Argentina y bueno, también desde Moluneras compartimos mucho contenido feminista que ya no es tan politológico y de la ciencia política como el que compartimos desde Poli al Whisky. Adherimos plenamente. En cualquiera de esos 2 espacios pueden encontrar mucha información para ir empezando con la deconstrucción feminista. Sí. Movimiento Luchando como Nenas y obviamente también Politólogos al Whisky.
Cami, desde tu lugar, ¿sos optimista en torno al futuro? En torno a este año, ¿no? Medio el balance es inevitable. ¿Qué te genera lo que viene? Sí, yo de acá en adelante obviamente soy optimista, yo creo que son luchas que valen la pena y honestamente pienso que una vez que estos debates ya los ingresamos en la agenda pública, ya es difícil que nos silencien. Toda esta cuestión, bueno, capaz de la cuarentena retrasó mucho el debate por el aborto, por ejemplo, pero eso no quiere decir que no estemos acá y que no sigamos luchando por eso, ¿no? Así que en ese sentido sí soy optimista. Bien, bien, abrazamos eso totalmente, Cami. ¿Puedo preguntar algo, Tevi? Por favor, Juli, por favor. ¿Por qué luchando como nenas? Es un movimiento que fundé con unas amigas en San Miguel, la verdad que es un partido bastante católico del Opus Dei, que nuestros intendentes siempre se manifestaron a favor bueno, en contra del aborto, son providas, y empezamos este movimiento más que nada orientado a muchas chicas, adolescentes de 14, 15, 16, que querían empezar a militar feminismo y que no encontraban un espacio, que capaz no encontraban una voz y que querían empezar, no sé, a ir a marchas, etcétera. Y nosotros hicimos este movimiento con mis amigas, teníamos más o menos 20 años cuando lo empezamos, pues ya tiene 2 años y pico el movimiento, más que nada para brindarles ese espacio a muchas chicas, por eso nenas, que bueno, querían encontrar ese espacio en el feminismo. Por eso empezó el movimiento. ¿Y por qué le pusieron así, luchando como nenas? Porque abreviado elegimos MOLU Nenas, que es Movimiento Luchando como Nenas. Hay una realidad también, no conocía el dato, debo admitirlo, el dato de San Miguel, que tiene que ver mucho con los orígenes de esta parte de este génesis que comentabas, lo desconocía. La resistencia, sí, que se convierte en militancia, la militancia que se convierte en difusión, es a veces inevitable ante ciertos lugares de donde los de uno proviene. No conocía, me parece sumamente valeroso también, mismo como una contracultura para, bueno, la tendencia de ciertos intendentes, mismos funcionarios en general, de ciertos sitios, a la cual ninguno está exento. Cami, completísimo, la verdad que una invitación a seguir investigando, esto es una suerte de patada inicial para continuar difundiendo, para continuar averiguando, para continuar también cuestionándose uno mismo, creo que es sanísimo y nos adentramos en eso. Pero ante todo, agradecerte a vos por el tiempo, por la claridad y invitada cuando quieras. Gracias de verdad. Gracias a ustedes por el espacio y nada, me encantó estar acá presente con ustedes. Lo mismo decimos, Gracias, Cami. Cami. Un besote. Un beso a todos. Adiós, Chao. adiós. Ella fue Cami Rusman, es Cami Rusman, integrante de Politólogos al Whisky y del movimiento Luchando como Nenas, que nos han conversado, hemos charlado sobre violencia política, misoginia y demás.